El doctor Senfer, ya algunos me conocen, soy especialista en ginecología, soy especialista en ginecología oncológica. Al igual que ustedes, también soy alumno de la San Martín, de la primera promoción acá de la San Martín, de la Filial Norte. Anteriormente hice la especialidad en 2 de mayo en San Marcos y la subespecialidad por Cayetano en el Hospital de Bariátrica. Bueno, vamos a tocar 4 temas muy importantes. Si bien siempre repito en todas las clases que doy, en todos los ciclos, son temas que hemos tenido que resumir lo que es más importante para ustedes, porque solamente un tema de cada cáncer es muy extenso en realidad, y tendríamos que hacer demasiadas clases, pero vamos a dar lo más resumido que podemos. Vamos a hablar el día de hoy primero de lesiones premalignas del cuello uterino y cáncer del cuello uterino. Perfecto. Las lesiones premalignas del cuello uterino y tanto el cáncer de cuello uterino se va a originar en el cuello del útero, que es la porción más superior de este órgano, ¿no? Este cuello del útero tiene especialmente 2 epitelios: un epitelio exocervical, que tiene un epitelio escamoso policertificado no queratinizado, y un epitelio endocervical, que tiene un epitelio generalmente cilíndrico en la cara. La mujer, conforme va a presentar múltiples etapas de su vida, va a tener múltiples cambios a nivel de esta unión. Una unión estamos entre el epitelio escamoso, que es el mesocervis, y el epitelio cervical, que es el epitelio cilíndrico. Por ejemplo, en la adolescencia, en niñas, hay mucho más epitelio cilíndrico a nivel exocervical que epitelio escamoso, ¿no? O epitelio exocervical o epitelio escamoso, policertificado. Conforme la mujer va generando más producción de hormonas, va generando más ácido láctico a nivel vaginal, y esta transformación se va a hacer evidente con la formación del epitelio escamoso. Entonces, las mujeres, por ejemplo, que tienen 14 años, las niñas 14, 13 años, por ejemplo, que inician vida sexual de forma temprana, ¿por qué tienen más cáncer? Porque tienen mayor exposición al exocervis, de un epitelio todavía inmaduro, que es el epitelio cilíndrico, y la unión del epitelio escamoso. La unión de este epitelio, el exocervical, el escamoso y cilíndrico, va a generar una zona, que es la zona de transformación. Esta zona de transformación, que es la unión entre el epitelio escamoso antiguo, como digo, conforme va aumentando la edad de la paciente, va a haber muchos cambios, ¿no? Y la unión del epitelio escamoso, del epitelio cilíndrico, ¿no? Va a generar una zona de transformación, va a haber un cambio, una metaplasia normal, de un epitelio cilíndrico a un epitelio escamoso, ¿no? Esto se llama zona de transformación. Esta zona de transformación es la región en donde se van a generar mayores lesiones premalignas, tanto premalignas o cáncer del cuello uterino. Incluso las lesiones que se acercan más al canal endocervical son las lesiones de mayor grado. Entonces, las pacientes que van a tener lesiones premalignas o cáncer del cuello uterino, en el área donde más se va a afectar es la zona de transformación. ¿Correcto? La zona de transformación. Si hablamos del cáncer del cuello uterino, a nivel mundial tenemos unas estadísticas que son que nos dan muchas estadísticas de todos los cánceres a nivel mundial, tanto en mujeres, hombres, y podemos ver que el cáncer del cuello uterino ocupa es el noveno cáncer dentro de todos los cánceres, pero es el cuarto que afecta en todo el mundo. Esto es una visión global, pero si lo vamos, por ejemplo, a Perú, dentro de las mujeres, es el segundo cáncer que afecta en incidencia en el Perú, ¿no? El primer cáncer que afecta en el Perú es el cáncer de mama. Anteriormente, esta gráfica era al revés. Por ejemplo, ustedes ven el cáncer de mama que afecta en Perú y en toda Sudamérica, es el principal cáncer que afecta actualmente a las mujeres. Esta gráfica era al revés. Acá, por ejemplo, es el único cáncer que todavía mantiene el cáncer de piel en primer lugar. Pero esta gráfica era distinto. Antes el cáncer del cuello uterino afectaba más a las pacientes en nuestra región. ¿Por qué? Porque
somos países en vía de desarrollo y para que podamos nosotros reducir la tasa de incidencia de los cánceres de cuello uterino, al menos a un 50% o 40 o 50%, deberíamos de hacer una prevención, ¿no? O sea, un Papa Nicolau, al menos un Papa Nicolau, al 80% de todas las mujeres en el Perú, para poder prevenir o reducir un 40 o 50% del cáncer de cuello uterino, a las lesiones premalignas. Esas últimas herramientas se están usando en el Perú, se están haciendo más prevención. Antes nuestros pacientes no se hacían prevención. Vivían en lugares muy alejados y ni siquiera había personas que siempre tomaron un particular. Por eso nuestra guía de INSA, si ustedes van a ver nuestra guía de INSA respecto a la prevención del cáncer de cuello uterino, tenemos muchas acciones que tomamos que salen de las normas o de las recomendaciones internacionales, porque somos un país en vía de desarrollo. Vamos a hablar más adelante sobre eso. No, igual, aproximadamente casi 4.300 pacientes son diagnosticadas al año con cáncer de cuello uterino en el Perú, ¿no? Y aproximadamente mueren al año más o menos 2.300 mujeres. 7 mujeres mueren por día con cáncer de cuello uterino en el Perú. Bueno, el Globocar, como les dije, es una estadística de mucho tiempo, ¿no? Esto nos da origen a unas normas y algunos temas acumulados. Por ejemplo, la edad media del diagnóstico de este cáncer es los 50 años. ¿Cierto? Los 50 años. Pero se ve que, como les mencioné, este cáncer afecta más a países en vías de desarrollo, ¿no? A países pobres. Por ejemplo, es casi el doble en incidencia en países ricos, en países pobres versus países ricos, por ejemplo, si pueden ver, ¿no? La incidencia. Y la mortalidad casi el triple en mortalidad en países pobres que en países ricos. Entonces, esta es una enfermedad, lamentablemente, de países y sociedades en desarrollos pobres, por el acceso inadecuado a la prevención, importantemente. Entonces, dentro de los factores de riesgo, debemos saber que el virus del papiloma humano es un factor necesario, pero no suficiente. ¿Cómo ha sido pues? Que una paciente, el 80% de mujeres en todo el mundo que ha tenido vida sexual ha tenido contacto con el virus del papiloma humano. El 80% de mujeres. Pero no todas van a tener una lesión maligna o a tener un cáncer de cuello uterino. Hay factores de riesgo que se asocian a la infección de virus del papiloma humano. ¿Cómo cuáles? Los factores asociados al virus del papiloma humano es que la mujer haya iniciado una vida sexual en forma temprana, como les comenté. Uno, por la mayor exposición al virus del papiloma humano, y otro, porque la zona de transformación va a ser mayor en ella, ¿no? Entonces va a haber mayor exposición al virus del papiloma humano a un área que va a estar en constante cambio, ¿no? Que es el área de metaplasia escamosa, que es la zona de transformación. Por ejemplo, el riesgo aumenta 1.5 veces más en pacientes que iniciaron su vida sexual entre los 18 y 20 años, y el riesgo es mayor en pacientes que iniciaron vida sexual en menores de 18 años. El número de parejas sexuales es muy importante. Miren, se multiplica el riesgo por 3 en pacientes que tuvieron 6 parejas sexuales en toda su vida, no en un año, porque los ciclos previos de un doctor, eso es en un año, no, eso es en toda su vida, ¿correcto? ¿No? Que también hayan tenido parejas de alto riesgo, por ejemplo, una paciente que ha tenido una pareja, pero su pareja ha tenido 20 parejas, eso también es un factor de riesgo, ¿no? La posibilidad. Antecedentes de infección y de transmisión sexual, sí, porque también se asocian a la infección del virus del papiloma humano, ¿no? Pacientes que tuvieron un primer nacimiento en edad temprana, igual, por el mismo hecho que tuvieron un inicio de relaciones sexuales en forma temprana, ¿no? Antecedentes de otras lesiones genitales. La infección del virus del papiloma humano no es una infección que solamente afecta al cuello del útero, es una infección multicéntrica. Aquí llamamos multicéntrica, que afecta a todo el tracto genital inferior. Se afecta al cuello del útero, al canal vaginal, a la vulva, región perianal, ¿no? Entonces, es una infección multicéntrica, es un virus epidemiológico.
¿no? Que no necesita tener ni siquiera penetración para que se pueda contagiar. Con el solo contacto de pubis a pubis, de piel a piel, una paciente se puede contagiar. No es como el VIH que permite por secreciones, sino que se transmite de piel a piel. Por eso esta infección es multicéntrica. ¿Qué quiere decir? Que pacientes que tuvieron una lesión premaligna de cuello uterino pueden tener una lesión más adelante de vulva, de perineo, ¿no? De vagina. Al igual, tienen una lesión de vulva, pueden tener concomitantemente un 30% o 40% de lesiones de cuello uterino. Tiene inmunosupresión, pues el VIH, pacientes con VIH tienen más riesgo, ¿no? Para poder tener un cáncer que puede tener puede ser una enfermedad definitiva, la catalogan a veces. Y factores no asociados al virus de papiloma humano, ya contamos en bajo sector socioeconómico. Uno, por el poco acceso a la prevención primaria y secundaria, ¿no? Doctora, mencióname la prevención primaria para el cáncer de cuello uterino. Lo que son charlas a la población sobre el riesgo, los factores asociados sobre el riesgo a la vacuna. La vacunación es una herramienta muy importante, ¿no? La vacunación es una herramienta muy importante. Actualmente existen en el mercado tres tipos de vacunas: la bivalente, la tetravalente y la nonavalente, ¿no? Que es la Gardasil 9. Entonces, idealmente, la eficacia es muy buena en todo actualmente, pero la nonavalente se está usando en otros ámbitos ahora, incluso en pacientes que ya han tenido vida sexual, que ya han tenido lesiones premalignas, que en un estudio de esperanza que mejora y disminuye, por ejemplo, luego la recurrencia de pacientes que tuvieron lesiones premalignas se fueron tratadas, ¿no? Y se les puede vacunar. Esa vacuna, la nonavalente, se la puede vacunar actualmente hasta los 45 años en algunos casos específicos. En pacientes en el Perú, por ejemplo, se puede vacunar a los pacientes con solamente una dosis hasta los 3 años, 11 meses y 29 días. Una dosis, pero a partir de ella tienen que colocarse los 12, por ejemplo. Y si no, la Brasil es mucho mejor. ¿Perfecto? Pero idealmente la prevención primaria está indicada en pacientes que no han tenido vida sexual. Esa es la prevención primaria con la vacunación. Y prevención secundaria, doctora. ¿Qué conoce de prevención secundaria? O manipulado. ¿Qué más? Todos han visto cómo manipulaban, ¿no? Todos, ¿no? Uno no. Ya. ¿Qué más? La prueba molecular y el IVA, la infección visual bajo ácido acético, que vamos a hablar, que lo menciona la guía de MINS, ¿no? ¿Qué más? Bueno, el uso de dispositivos orales en forma crónica, estamos hablando pues más de 5 años, tiene un riesgo relativo de 1.9 veces más de tener un cáncer de cuello uterino o un precáncer de cuello uterino, pero realmente está asociado más a los escamosos. Incluso refiere que a los adenocarcinomas, ¿no? Pero a los escamosos no generalmente está asociado. E incluso en las fumadoras, en algunas pacientes, si se dan cuenta, hay un riesgo relativo aumentado 1.5 veces más en pacientes con carcinomas escamosos, en pacientes fumadoras. Se ha visto que aumenta el riesgo de carcinomas escamosos, pero paradójicamente disminuye y se ve en menor porcentaje los adenocarcinomas. ¿Cuál es la diferencia entre el adenocarcinoma y el carcinoma escamoso? El adenocarcinoma se va a originar en los cervix y el epitelio escamoso se va a originar justo en esa zona de transformación y en los cervix. Entonces la diferencia es que el carcinoma escamoso, la mayoría de prevención, tanto la mayoría de la prevención secundaria, está enfocado en detectar lesiones escamosas, más que glandulares, que sí, se pueden detectar, pero lamentablemente las lesiones glandulares son las que tienen peor pronóstico y las que se presentan ya en verdaderamente cáncer o estadios un poquito más avanzados. ¿Por qué?
porque no vamos a ver la lesión. La lesión exocervical escamosa sí la vamos a ver, pero muchas veces no va a haber lesiones exocervicales en donde se le va a tratar muchas veces al médico que examina, al patólogo, al manipulador, al del virus. Entonces, las lesiones, los exámenes de prevención secundaria detectan más lesiones escamosas que adenocarcinomas. Bueno, el virus del papiloma humano, ya mencionamos, es un factor necesario pero no suficiente para el cáncer del cuello uterino, ¿no? El 95% de los cánceres del cuello uterino están asociados al virus del papiloma humano. Hay un 5% que no está asociado, como que, por ejemplo, tenemos hace muchos años, en los años 40, 50, se usaba el dimetiltrol, que era una hormona que se usaba para la clase de neurona. Entonces, pacientes que sus hijas, las hijas de las pacientes que usaban dimetiltrol, tenían cáncer del cuello uterino, sin haber tenido sexual, por ejemplo, ¿no? Y generaban carcinomas de células claras en el cuello del útero. También tenemos cánceres, por ejemplo, raros, como los linfomas del cuello uterino, que hemos tenido casos, son muy raros, porque se tienen casos que no están asociados al virus del papiloma humano. ¿Perfecto? Pero el 95% sí. Y el cáncer del cuello uterino, el virus del papiloma humano 16 y 18, recuerden esto, que 16 y 18 es el que causa el 70% de los cánceres del cuello uterino, que son los virus más importantes de alto riesgo. El 25% está causado por otros tipos de virus de alto riesgo. El cáncer, como les mencioné, hay como 50 o 45 tipos de virus que afectan el tracto genital inferior. Los de bajo riesgo son los que causan solamente por los condilomas, las verrugas. Eso no nos importa mucho detectar, incluso en las pruebas de detección de secundaria, como el test de virus de papiloma humano. Los que nos importa es detectar los virus de alto riesgo, ¿no? Porque estos virus de alto riesgo son los que verdaderamente van a causar lesiones malignas o cánceres de cuello uterino. ¿Perfecto? Y estos virus, generalmente, la mayoría de pacientes, como les mencioné, el 80% autor se infecta con el virus de papiloma humano, está bien, pero la mayoría de mujeres tienen infecciones pasajeras. ¿Cómo pasajeras? La paciente se infecta y en 2 años, al ser incluso más la paciente joven de menos de 25 o 30 años, tienden a eliminar más rápido esos virus. Pero las pacientes que tienen en forma persistente más estos virus, los de alto riesgo, o sea, tienen una infección persistente de los virus del papiloma humano. Definimos una infección persistente del virus del papiloma humano de alto riesgo cuando está en el cuello uterino más de 2 años. Cuando está más de 2 años, definimos que es una infección persistente. La vía de evidencia responde de 1 año y medio, pero la mayoría de evidencia a nivel internacional nos refiere a 2 años, ¿cierto? Cuando hay una infección persistente del virus del papiloma humano. Estas pacientes que tienen infección persistente del virus del papiloma humano de alto riesgo tienen más probabilidad de tener una lesión premaligna o un cáncer de cuello uterino. Bueno, este virus es un virus epidemiológico, gracias para que revisen. No vamos a hablar sobre la característica del virus, pero tener en cuenta que los oncogenes más importantes de este virus es el E6 y el E7. El E6 va a inhibir o actuar contra una proteína reparadora que es el P53 y el E7 contra el retinoblastom, que son proteínas reparadoras, ¿no? Entonces, estos son los genes más importantes para que pueda actuar y que este virus del papiloma humano genere una lesión maligna, ¿no? Generalmente, como les mencioné, son infecciones pasajeras y están en forma episomal en el citoplasma, pero cuando ya integran el ADN de la célula, ya comienzan a actuar estas oncoproteínas, ¿no? Dentro de las lesiones premalignas, vamos a hablar un poco de cómo la diagnosticamos. Ya mencionamos que tenemos muchos test, incluso
La guía de Misa nos menciona que podemos hacer un diagnóstico. Tenemos test para prevención y exámenes para diagnóstico. La prevención, importante en la citología o el particular, el test de virus del papiloma humano y la detección visual bajo ácido acético. Y como ayuda diagnóstica, tenemos la colposcopía. Cuando estos exámenes, los test de prevención, salen alterados, yo recién puedo hacer una colposcopía. Yo nunca puedo directamente hacer una colposcopía sin tener una indicación. Muchas veces se hacen colposcopías, se usan procedimientos innecesarios, usamos recursos innecesarios y hacemos procedimientos innecesarios haciendo colposcopías sin ninguna indicación previa. Porque muchas veces a las mujeres, como les mencioné, las mujeres jóvenes tienen lo que se llama zona de transformación. Esta zona de transformación es la ectopia del epitelio cervical hacia el exocervix. Entonces el cuello del útero se va a ver rojo. Se va a ver rojo. Pelo artificial se va a ver rojo. Entonces muchas mujeres les dicen, oye, tienes una herida, aunque te hagan una colposcopía y te pones una biopsia de paso. No, pero muchas veces es normal, porque esta es una ectopia normal, es la salida del epitelio cervical, eso se llama ectopia fisiológico, y eso es normal. ¿Perfecto? Cuando yo tengo una patología, un Papa Nicolau, o un IVA, o un virus alterado, yo recién hago una colposcopía, pero si yo tengo un cuello ahí, lo veo normal. ¿Entienden? A no ser que yo en el ensayo físico vea que eso sea irregular, sobrelevado, sangre rápidamente lo noce, ahí yo puedo indicar una colposcopía si te un examen preventivo antes. Pero si no, no, la colposcopía no es un examen preventivo. Tenganlo en cuenta, la colposcopía no es un examen preventivo, es un examen de ayuda a diagnóstico. Entonces, tenemos múltiples guías a nivel internacional, ¿no? Múltiples guías a nivel internacional que nos recomiendan la prevención del cuello del útero, ¿no? Tenemos el Colegio Americano de Patólogos, el Colegio Americano de Ginecólogos. Entonces, la mayoría de ellos recomienda que el inicio de poder realizar una citología o una prevención es a los 21 años. ¿Cierto? La mayoría, 21 años, 21 años, 21 años. ¿No? La mayoría. El tiempo, bueno, hasta los 65 años, dependiendo muchas veces también siempre y cuando yo dejo hacer una citología a partir de los 65 años, siempre y cuando 10 años antes haya tenido una prevención continua. Según las guías internacionales, ¿dónde está? De citologías cada 3 años o test de virus de los primeros humanos cada 5 años, en los últimos 10 años. O sea, que desde los 55 años la paciente haya tenido una prevención continua. Pero las guías internacionales nos refieren, por ejemplo, que yo tengo que realizar una citología, un Papa Nicolau, por ejemplo, en la mayoría, cada 3 años. ¿No? Y el test de virus del papiloma humano a partir de los 25 años. ¿Perfecto? La mayoría de guías internacionales, a partir de los 25 años. Pero hay que tener en cuenta que esas recomendaciones son en países del primer mundo donde tienen todo el acceso. Hay dos tipos de citología para Nicolau. El Papa Nicolau clásico que hacemos acá, que tomamos a la doctora. ¿Qué material necesitamos para un Papa Nicolau? Un cepillo. Ya, perfecto. Cepillo. Cepillo nada más. Placas sí, pero. Láminas de ortoqueto. No, ya está acabando ya el curso. A ver, doctor, lentes, medio, sí. Cuéntame. Ya, el péculo. Ya, lámpara de ganso, ya para.
Como en citociclismo no toman todo. ¿Cómo se llama la espátula? La espátula de aire. ¿Correcto? La espátula de aire y el citociclismo. Bien. Estamos dando tips para el examen de jueves. Entonces, ¿qué primero tomo? ¿Tomo primero el endocervix o el exocervix? ¿Por qué? El endo suele sangrar. El endocervical suele sangrar porque es un epitelio de una monocapa, epitelio cilíndrico, que sangra más. Por eso, yo tomo primero el endocervical. ¿Qué hago? Coloco la espátula de aire, tiene dos. La más grande ingresa al endocervix y giro, ¿cuánto? 360. Retiro. Ingreso el cepillo de endocervix y ¿qué hago? ¿Giro horario o no horario? Sí, lo de es un poco de horario, después sale el horario, pero ¿cuántos grados? Idealmente 180. La OMS te refiere incluso también que puede ser 160, pero yo no sé 180 por qué, porque puede generar más. 180. Inmediatamente agarro la lámina, no la placa, la lámina y la divido en dos. Tiene que tener un marcador también, que puede ser un lápiz de diamante, que puede poner iniciales. ¿Y con qué fijo? Alcohol. A ver, doctor, ¿cuánto por ciento de alcohol? No, ¿sí? ¿Cuántos minutos? 5 a 15. Ahora, 15 minutos, 10 de 15 minutos a 26. Si tengo alcohol al 70%, 30 minutos. Varía eso. Pero eso es lo que hacemos acá, en Perú. En países ya desarrollados usan la mayoría de veces la citología en medio líquido. ¿No? La citología en medio líquido. No usan el portaobjeto, sino usan un medio especial en donde con un citocepillo especial ingresan, toman, dan 6-7 vueltas, se ingresa y se manda a estudiar esa citología en medio líquido. ¿Y en qué va a cambiar esa citología en medio líquido? Que va a disminuir algunas tasas de falsos positivos. ¿Por qué? Porque va a purificar, va a eliminar todas las células, sangrados, células inflamatorias. Algunos pacientes que por mal le digan no tengan vida sexual 3 días antes, la paciente tiene vida sexual el día anterior. Por no perder sus citas, se toma, como molecular, ¿no? Entonces, hasta espermatozoides se elimina todo ahí, ¿correcto? Y solamente purifican las células epiteliales, ¿no? De todas las células. Y ese medio lo que hace es purificar y solamente se examinan células. En cambio, en la citología de la lámina que tenemos acá, en el portaobjeto, tú vas a ver sangrados, inflamatorias, todo. ¿Entiendes? Entonces, por ese motivo, en otros países lo recomiendan cada 3 años el molecular, porque usan la mayoría de citología en medio líquido, ¿no? Y ahí también ya están usando y reemplazando el molecular por el test de virus del papiloma humano, que se indica a partir de los 25 años y se hace cada 5 años. ¿Perfecto? ¿Y qué dice nuestro país? Miren, en el Perú se está usando mucho lo que es el IVA, la inspección visual bajo ácido acético, el apanicolado, y ya algunos centros de salud están haciendo el test de papiloma humano. El apanicolado lo tienen a partir de 25 años, de 64 años, y todos los que están dividiendo por VIH. Ese apanicolado está indicado cada 2 años en pacientes que no tienen factores de riesgo. Carlos, ¿y el VIH? ¿Cada cuánto se hace en pacientes con VIH? Anual. En pacientes con VIH el apanicolado es anual, no es cada 2 años como indica el MINSA. De salud lo indica anualmente también en todas las pacientes. El MINSA lo indica cada 2 años. El virus papiloma del MINSA lo indica entre los 30 y 49 años y el IVA entre los 30 y 49 años, pero el IVA estuvo pensado inicialmente en zonas alejadas, que ni siquiera había personal médico.
y se hacía ver y tratar. Colocaban el IVA, veía una lesión y trataban en ese momento en pacientes que son muy alejadas, en que la paciente no iba a regresar nunca más con un resultado, se llamaba particular. Pero este IVA ya en MINSA está implementando en muchos centros de salud. Don Nicolau ya dije que toma de la zona de transformación, ya mencionamos, hablamos de Don Nicolau. Miren, la sensibilidad puede llegar tan baja desde un 30% a un 70%. ¿Qué quiere decir? Que puede ver hasta una tasa de falsos negativos de un 70% a 30%. Pero su especificidad es casi 68%, pero en mejores tomas o mejores escenarios puede llegar incluso hasta un 95%. ¿Perfecto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la sensibilidad del manipulado es baja y su especificidad es alta. ¿Qué quiere decir? Que cuando realmente sale una lesión, que no hay nada negativo, no necesariamente va a ser negativo, tú puedes tener una lesión, pero cuando hay una lesión, algo positivo en lo manipulado, ahí tengo que diferenciar de algo, tengo que investigar, tengo que resolver. ¿Perfecto? Ya explicamos la toma, el manipulado, la del aire, ya lo mencionamos. El marcador específico. Y esta es la clasificación de Bethesda, la última clasificación en donde nos reportan algunas características del manipulado, ¿no? Nos piden si es satisfactoria o no, la presencia de células superficiales, pero lo más importante, a veces en los manipulados incidentalmente encuentran tricomonas, cándidas, que tienen que reportar el patólogo o el psicólogo. Pero lo que nos importa es que nos informen estas células, tanto las células escamosas, que es la mayoría típica, los ascus, los líderes de bajo grado, los HSI, si es que escuchamos de carcinomas escamosos o células glandulares, ¿no? Entonces, recuerden bien esta clasificación. Por ejemplo, los líderes de bajo grado y los HSI. Cuando sospecho de un líder de bajo grado, estoy sospechando de que sea una infección del virus del papiloma humano o un incubo que es una clase de él. Cuando sospecho de un líder de alto grado, son MIC2 o MIC3 o carcinoma de cito, o la llamada dispersa moderada o severa. Recuerden esto, porque la mayoría de lesiones son las lesiones escamosas, como les mencioné, ¿no? Y cuando tengo una lesión sospechosa, en un Papa Nicolau a una colposcopía y el diagnóstico se puede hacer con una biopsia, claro está. Esta clasificación de Richard es una clasificación de las lesiones premalignas conforme van, dependiendo de qué tanto van afectando el epitelio escamoso. Como les mencioné, el epitelio escamoso es un epitelio polireticado no caracterizado en muchas capas y cuando el virus papiloma humano genera una lesión o un cambio en las células, en el epitelio escamoso, en el tercio inferior, se va a definir como displasia leve o NIC1. Esta es una antigua clasificación, la clasificación de Richard. Cuando afecta los dos tercios inferiores del epitelio escamoso, es el NIC2. Cuando afecta todos los tres tercios o todo el epitelio, es un NIC3 o un carcinoma in situ. Y cuando rompe la membrana basal, estamos hablando de un carcinoma invasor. Desde un NIC1, un NIC2, un NIC3 a carcinoma invasivo pueden pasar de 10, 14, hasta 20 años en algunos casos. Porque tenemos una herramienta importante para hacer la prevención del cáncer del cuello del útero. Pero muchas veces las mujeres no se realizan su prevención. Entonces, en el año 2012 salió una nueva clasificación que es el sistema de LAS, que va a poder, damos una introducción para las otras divisiones temáticas del proyecto de Burgos que vamos a tocar. El sistema LAS lo que hizo es clasificar todas las lesiones del tracto genital inferior y dividirlas en la misma terminología del test: líder de bajo grado y líder de alto grado, porque había mucha discordancia. Uno decía ninguno, líder de bajo grado, líder de alto grado, el personal médico que no fue entrenado se confundía mucho en eso. Entonces, la clasificación, tanto en histología, ¿no?, la clasificaba como líder de bajo grado y
similar a la clasificación de la citología, líder de bajo grado, ¿no? Este líder de bajo grado incluye la infección y los NIC1. ¿Perfecto? Los líderes de alto grado están incluidos los NIC2 y NIC3. ¿Qué quiere decir? Que el patólogo, cuando informe, ya no debería informarlo como NIC2 o NIC3. Debería informarlo como líder de bajo grado, puede poner entre paréntesis NIC1 o infección. O líder de alto grado, entre paréntesis NIC2 o NIC3. Por la clasificación, o simplemente líder de alto grado y basta. Nada más. ¿Perfecto? La discordancia siempre va a estar en esto, en la displasia moderada o NIC2. Muchos patólogos tenían mucha diferencia interobservador. Quiere decir que para unos era un verdadero NIC2 y para otros no era un NIC1 que podría regresionar. Entonces, y este punto quiero decirlo bien porque vamos a hablar más adelante, en pacientes muy jóvenes que tienen menos de 25 años, cuando yo tengo una biopsia de un líder de alto grado, el patólogo tiene que sí o sí colocarme si es que está viendo un NIC3 o un NIC2. ¿Por qué? Porque estos NIC2 en los pacientes jóvenes menos de 25 años que no han tenido hijos, que no han tenido, que quieren ser mamás, o sea, ni siquiera algunas que sí han tenido su vida sexual, estos NIC2 pueden regresionar, o sea, en pacientes jóvenes hasta el 40, 60 o 50% puede regresionar, puede desaparecer espontáneamente. En los pacientes más de 25 años yo tengo un NIC2 y tengo que tratar inmediatamente. Pero en la menores de 25 años, a los NIC2, tengo que hacer un estudio especial, que es el P16, que es un estudio de inmunohistoquímica. Si en las pacientes menos de 25 años les hago el estudio de inmunohistoquímica y sale positivo, yo sospecho que es una verdadera lesión premaligna y tengo que tratar. Si es que sale negativo ese P16, que es un estudio de inmunohistoquímica, yo puedo observarlo en los pacientes. ¿Perfecto? Entonces, esa es la discordancia entre los NIC2 en pacientes jóvenes. Bien, los líderes de bajo grado, afectan el tercio inferior, ¿no? Son lesiones blancas con tillado delgado, así se ve en la colposcopía, ¿no? Los NIC2, pacientes que tienen ya más definida una lesión, ¿no? Lesión casi blanca, que afecta a los tercios inferiores del epitelio. No vamos a hablar un poquito de colposcopía, porque los chicos que van conmigo se han visto colposcopía, ya han visto biopsias, ¿no? Y los líderes de alto grado, que incluso esto podría tener hasta una sospecha de una invasión, así como una paciente recién, vamos a una biopsia, una paciente muy parecida, ¿no? Perfecto. Y como mencionamos, las pacientes con infecciones de bajo riesgo generalmente generan los condilomas, las verrugas nada más, pero los virus de alto riesgo son los que realmente, cuando tienen una infección persistente, más de 2 años, son los que verdaderamente generan lesiones en el NIC2, NIC3 o el líder de alto grado. Las infecciones pasajeras regresionan, infecciones menos de 2 años generalmente regresionan. Por eso, en pacientes jóvenes, menos de 25 años, no está indicado el test del virus de papiloma humano, puede ser otro tipo. En pacientes menos de 25 años no debo de tomar el test del virus de papiloma humano, solo en pacientes mayores de 25 años. ¿Por qué? Porque estas pacientes tienen más parejas sexuales, no tienen una pareja estable, van a tener por ende más infección del virus de papiloma humano y por ser jóvenes sus infecciones suelen ser más pasajeras, lo eliminan. Por eso en pacientes menos de 25 años no tengo por qué tomar el test del virus de papiloma humano, sí una cirugía. ¿Listo? El colocito, que es la célula característica de la infección del virus de papiloma humano, ¿no? Ya hablamos que el virus 16 y 18 son los que se van a integrar al ADN, como mencionamos anteriormente, y las oncoproteínas E6 y E7 son las que van a tener mayor acción para esta integración, ¿no? La E6 va a actuar contra el P103 y la E7 contra el retrocolesterol. Acá tenemos la prevención de pacientes que están expuestas, ¿no? Los factores de riesgo para la infección del virus de papiloma humano, ¿no? Factores de riesgo
con la infección de virus de alto riesgo, con compromiso del sistema inmune, ¿no? Y otros factores de riesgo van a hacer que estas pacientes progresen. Y como les dije, para que progrese una infección de bajo riesgo a cáncer pueden pasar incluso hasta más de 10 años. Pero la mayoría de ellas pueden regresionar. ¿Entienden? Entonces nosotros tenemos como médicos que van a hacer según la oportunidad de concientizar a las pacientes. Que toda paciente de disfunción sexual tiene mayor de 21 años a un despistaje. Porque para que un precáncer llegue a cáncer puede demorar, como digo, más de 10 años. Y puedo actuar en forma de un precáncer. No es lo mismo tratar un precáncer que un cáncer. ¿Cierto? De todas maneras hay pacientes que se escapan de la norma. Yo tengo pacientes de 23 años que tienen cáncer de cuello uterino, ¿no? Hay pacientes que se escapan de la norma. Nosotros estamos haciendo prevención. Y la prevención está dirigida a la población. ¿Perfecto? A la población. Y lo mismo, la prevención. Como le dije, igual los tipo 1, tipo 2 y 3, ya desde hace muchos años me refería que la regresión de los tipo 1 y 2 era muy alta. Hay literatura que dice que hasta el 80-90% se puede regresionar, como le mencioné anteriormente en el caso, ¿no? Entonces, podemos actuar a tiempo para poder prevenir y actuar a tiempo con regresiones premalignas. Y cuando tengo unas pacientes con una sospecha de un MIE, ¿no? Siempre es importante hacer una colposcopía. La colposcopía es importantísima en pacientes que sospechan de una lesión intraepitelial en el particular o la presencia del virus del cuerpo humano, ¿no? Dependiendo de la biopsia, ya podemos tratar un MIG2 o un MIG3, vamos a hablar un poquito más sobre eso, ¿no? Y en pacientes que yo tengo confirmado un MIG2 o un MIG3, debería tener un tratamiento excisional, idealmente. Acá nos refiere que podríamos hacer un tratamiento de ablación. ¿Qué es ablación? Cauterizar, crioterapia. En algunos casos, antes estaba en el mercado, pero actualmente en las últimas guías nos refieren que se prefiere el tratamiento excisional. ¿Y qué es el tratamiento excisional? El cono. Algunos se han visto cono, no sé si la mayoría ha visto cono. También de la mano, ¿quién ha visto un cono? De lo que nos han dado muriendo. Cono. Nadie, ya. Hay dos tipos de cono, ¿perfecto? Hay un cono libre y un cono frío. El cono libre es un cono que se realiza con un asa diatérmica, ¿perfecto? Un asa diatérmica. Y el cono frío lo realizo con bisturí, ¿perfecto? Con bisturí. Este procedimiento, ambos son ambulatorios. ¿Y para qué sirve hacer un cono? Para poder estudiar a mayor detalle la lesión. Yo tengo una biopsia de acá, por ejemplo. ¿Cierto? Pero si yo tengo un MIG2 o un MIG3, yo nunca puedo indicar a los pacientes sacarle el útero directo. Muchas veces a pacientes que hemos tratado en el hospital vienen que les han retirado el útero solamente con una biopsia. Y nunca está indicado retirar o hacer una histerectomía solo con una biopsia. ¿Por qué? Porque no hemos estudiado completamente el cuello del útero. Porque yo puedo tener una lesión acá, pero no he estudiado bien el estroma, el endocervix, y muchas de ellas vienen, doctor, ¿me sacaron el útero? Mira, pero hicieron un cono antes, no. Yo ahora tengo una patología de un cáncer de cuello de útero. Entonces ahí ya valoramos el control con la paciente, porque hay pacientes que con solo operarse pueden quedar ahí nada más su control, pero pacientes que fueron operadas insuficientemente, se les sacaron el útero y al final presentó un cáncer, tienen que recibir quimioterapia, radioterapia, cambiamos su pronóstico. ¿Cuál es la diferencia de las histerectomías? Doctora, ¿cuál es la diferencia de una histerectomía total y una histerectomía radical? Supongo que sus doctores han enseñado el tipo de histerectomía. Doctora,
¿Alguien sabe? Cuando nosotros operamos y hacemos una esterectomía de una patología benigna o premaligna, solamente nos pegamos lateralmente al cuerpo del glúteo. O sea, ya vamos a ver una esterectomía, vamos a poner unos planos, pero solamente sacamos tejido que está alrededor del glúteo nada más. Pero y la radicalidad no viene a ser con trompas ovales, porque la esterectomía puede ser una esterectomía total y queda ahí nada más. Sacar los ovarios y las trompas, se agrega el procedimiento de anestectomía o salpingoforectomía, lo que no incluye radicalidad. La radicalidad lo hace el ginecólogo sacando los parámetros. ¿Qué quiere decir? Los tejidos que están al costado del cuello del útero, desde el nacimiento de la arteria uterina, en la arteria ilíaca interna, todo ese tejido que está al costado del cuello del útero, que es una cirugía extensa, algunos lo han visto, ¿no? Esa es radicalidad, sacar parámetros, tejido alrededor del cuello. Despechamos el uréter, liberamos el uréter, y ubicamos la arteria uterina desde su nacimiento. Eso es radicalidad. Radicalidad no es que saco un trompas ovales, eso no es radicalidad. Entonces, cuando yo opero un útero y saco un útero normal, y la paciente tiene un cáncer, no la operé con un cáncer. Por eso no puedo sacar un útero solo con una biopsia. ¿Me entienden? Tengo que tener la certeza de que estoy tratando una lesión premaligna o un cáncer. ¿Cómo hago eso? Con un cono. Tengo un cono, me salió que es precáncer, ya pues quedó bordes libres, quedó ahí, puede quedar en controles. Quedó bordes comprometidos o sea, se está metiendo mal, pero sé que es un precáncer, yo le puedo sacar el útero si la paciente compró su fertilidad, pero lo opero como un precáncer o una esterectomía nada más ampliada vagina. Pero si me salió un cáncer, me salió un estadio 1B1 o 1B2, hago una esterectomía radical, algo para mí, totalmente distinto. Algunos tips. Pacientes menos de 25 años con NIC1, que son infecciones pasajeras o solamente infección del virus del papiloma humano, de observación. No tengo por qué cauterizar, no tengo por qué tomar una neurosis, no tengo por qué hacerle un cono. En pacientes menos de 25 años con NIC2, pido la inmunohistoquímica que les mencioné. Si es positivo, es una verdadera lesión, claro, como un cono, a ver si puede ser un cono. De ser negativo va a controles. Todo un 3, o sea que viene de algo lado un 3, en pacientes menos de 25 años menos pego. Pacientes mayores de 25 años, NIC1, observación. NIC2, NIC3, tratamiento, un cono. Tratamiento es el cono, no te hago esterectomía. Ya se viene eso, porque después se provoca una pregunta. ¿No? Y cuando hago un cono en una paciente que tiene un NIC1, solo hago un cono en una paciente que tiene un NIC1 cuando tengo una lesión persistente. Yo tengo un NIC1, el NIC1 debería reaccionar, pero hago una Nicolau, sale positivo, hago biopsia, ninguno. El otro año, hago biopsia, ninguno. El otro año, que tengo más de 2 años, un ninguno. Oye, esto no es el ninguno, puede ser algo más, hago un cono diagnóstico. Cuando tengo un ninguno persistente, recién puedo hacer un cono diagnóstico en paciente mayor de 25 años. Si tengo un ninguno, observo. Si el otro año desapareció, ya tengo ahí, sigo controlando nada más. Pero si sigue persistentemente por 2 años, recién hago un cono. ¿Listo? Que hay un punto que mis alumnos han visto que se llama disociación. ¿Qué es la disociación? A veces yo tengo papanicolaos con citologías muy altas, de día de alto grado, NIC2, NIC3, y cuando hago una biopsia o colposcopía me sale negativa o me sale un NIC1. Ojo, tengo un papanicolao que su especificidad es muy alta, me salió un NIC2, NIC3 y una biopsia negativa. Eso se llama disociación citohistológica. Vamos así. Tengo una citología muy alta, positiva, y tengo un papanicolao con una biopsia negativa. Citología positiva, el NIC2, NIC3 y una biopsia negativa. Esto se llama disociación. No es que solamente cuando tengo un nivel grado y en la citología y una biopsia
de bajo grado en la biopsia, ya se cataloga como disociación citológica. Y ahí puede hacer un cono diagnóstico, porque ahí puede haber una lesión mayor. También está indicado los conos. Miren, los tratamientos de 2002 y 2003 actualmente se prefiere el tratamiento excisional, o sea, el cono. En algunos casos muy raros se podría considerar tratamiento ablativo, pero en la mayoría se prefiere el tratamiento excisional, porque hay mayor tasa de recurrencia, menor tasa de recurrencia, perdón. Y los ninguno siempre en la observación, en vez de tratar o utilizar en la observación. Hablemos rápidamente del cáncer de cuello uterino. Como te vuelvo a repetir, la crioterapia y los tratamientos ablativos ya no se están haciendo de manera preferida en las últimas guías. La crioterapia, incluso la guía de Grinza, la misma guía, esta guía, se recomienda en casos muy puntuales. ¿En qué casos? Por ejemplo, que tengo un líder de bajo grado, pero un líder de alto grado, de una paciente que tiene una zona de transformación muy evidente, zona 1, o sea, que se ve toda la zona de transformación y que está en medio de un cuadrante del cuello, yo podría hacer una terapia ablativa, pero la terapia ablativa se hace en estos casos muy puntuales. Ya, pero de preferencia, idealmente, el cono. ¿Por qué? Porque se ha visto que las pacientes que tienen cono LIF versus las pacientes que tienen crioterapia o terapia ablativa, en 2 años puede regresar en las terapias ablativas un 12%, un 15% puede regresar. Pero en las pacientes que tienen terapia ablativa regresa un 42%, 40%, o sea, tiene más tasas de recurrencia. Por eso las guías de la ACP que salieron en el año 2020, que fue en el 2019, pero salieron en el 2020, recomienda la terapia excisional, o sea, el cono, en vez de la terapia ablativa. Yo personalmente, como ginecólogo, puedo preferir la terapia excisional, porque algunas pacientes, en especial las pacientes que tenemos en nuestro Perú, vienen de provincia, de muy lejos, se tratan y a veces mucho más regresan. ¿Entiendes? Mucho más regresan. Por eso yo prefiero hacer una terapia excisional que una terapia ablativa. La guía de Grinza salió en el año 2019 y 2018, 2019, y justo esta guía que prefiere la terapia excisional salió en el año 2020. Entonces no podemos comparar nuestras guías porque es una guía, lamentablemente, siempre nuestras guías son desfasadas, ¿no? Muy sincronizadas. Entonces, en el año 2020, la OMS sacó su nueva clasificación de los tumores genitourinarios, ¿no? Donde clasifican que la mayoría de tumores del cuello uterino son escamosos, ¿perfecto? Escamosos. El 75% son escamosos. Esa clasificación, en países que tenemos el acceso a la inmunohistoquímica, debería ser un P16, estudiar estar asociado a un virus del papiloma humano. Pero si no lo tenemos, solamente lo clasificamos como escamosos o glandulares, que son los adenocarcinomas, y los otros son los mesenquimales y otros carcinomas, ¿no? Acá, como les dije, si tuviésemos el acceso a todas las muestras con inmunohistoquímica, deberíamos de ser P16, P53 y hacer la tipificación del virus del papiloma humano para ver si es que realmente un cáncer escamoso está asociado al virus del papiloma humano o no. Y si no tenemos, solamente hacemos la clasificación de escamoso NOS. Igual que las células glandulares, los carcinomas glandulares. ¿Cómo se manifiesta un cáncer de cuello uterino? Inicialmente es asintomático. La mujer en lesión premaligna o estadio inicial de cáncer del cuello uterino no tiene síntomas. Este cáncer se presenta cuando está en estadio localmente avanzado. ¿Y cuál es el síntoma más común? El sangrado, la ectohemorragia, ¿no? Después, conforme va avanzando, compromete paramétricos, compromete otros órganos, dolor, ¿perfecto? Secreción acuosa. La paciente a veces, en el día del procedimiento, no sé si estuvo conmigo, la paciente entra y ya desde que entra tu hueles cáncer. ¿Recuerdan? Lo que quitamos en el tapón y el terrible. Desde que tú entras ya no hay huele de cáncer.
un dolor terrible. Y ya sabes, tú ya tienes un cáncer avanzado. ¿Entiendes? Entonces, el paciente con cáncer de cuello uterino, en estadios avanzados, viene con ese dolor. En estadios iniciales no tiene ningún síntoma la paciente, asintomático. ¿Y cómo es el diagnóstico? Los estadios iniciales, que generalmente son los microinvasivos, son los que detecto con el cono. El cono líquido y el cono frío que menciono, que tengo una biopsia de un NIC 2, un 3, yo puedo detectar cánceres iniciales, los estadios 1, 1 o 1 a 2, ¿no? Que son menos de 5 milímetros de profundidad, perfecto, con un cono. Yo no lo detecto así nada más, por eso está indicado el cono en pacientes con NIC 2 con 3, porque ahí puedo detectar los cánceres iniciales, que solamente se diagnostican con cono. Los 1-1 y 1-2 cánceres microinvasivos se diagnostican solo con cono, no con examen físico, con colposcopía, no, solo con cono, recuerden. Sí, es una lesión muy evidente. Sí. Recuerda que algunos confunden electrones con lesión. ¿Me entiendes? Ahí es distinto. Pues tú como experiencia, la lesión que sería aquí en Congo, y ves que es un cáncer, no lo va a hacer con ninguna. Cuando lo que también. Y yo digo, dos casos, 3, 4 casos, acá en Chile que sí he visto que no necesito tomar un control directo, se ve un cáncer, o sea, como precáncer. Porque como cáncer te doy un montón. Como cáncer te doy un montón, cada rato yo veo que es cáncer. Pero hay pacientes que vienen con un manipulador un año previo. Y en teoría te cayó un manipulador este año. Tú vas a hacer un manipulador, pero tú ves una lesión un poco sospechosa ahí. Esos casos, a esos casos si les hago un IVA o les hago una colposcopía inmediatamente. Y ahí veo una lesión con una biopsia. Perfecto. Pero si no, tomas un manipulador. A no ser que veas una lesión muy evidente. Exofítica, claro está. Y la enfermedad invasiva son ya lesiones visibles, ¿no? Las lesiones visibles que tendría que hacer una biopsia después de tener una pinza tissue. El examen, el diagnóstico inicial antes del 2018 era un diagnóstico clínico, solamente con visión, palpar, eso es lo que nos indicaba la FIGO, la Federación Internacional de Ginecología Física. Pero desde el año 2018, como algunas cosas cambiaron en países en vía de desarrollo, ya tenemos servicios de tomografía, resonancia, ya se incluyó el examen de imágenes en estas pacientes, y antes no se hacía. Entonces ya se pide que en pacientes incluso con tumores muy pequeños pidamos resonancia, porque puede haber compromiso de paramentos, compromiso de ánimos, y determinar bien el tamaño tumoral. Entonces el diagnóstico de la enfermedad invasiva es con biopsia y la posibilidad de una resonancia en algunos casos iniciales. Idealmente todos los casos iniciales deberían ser resonancia, idealmente, para ver el tamaño real y compromiso de parámetros. Bueno, estos son los estadios de la enfermedad, pero solamente para que sepan, que es muy importante, van a leerlo así, pero para que sepan que los cánceres operables en las pacientes son los tumores menos de 4 centímetros. Tumores menos de 4 centímetros que se confinan en el cuello del útero o que comprometen el tercio superior de la vagina menos de 4 centímetros son operables. Todos los demás tumores no son operables, que comprometen ganglios, comprometen parametros, no son operables. ¿Perfecto? Estamos hablando de los estadios 1B2 para atrás y de los 2A en 2A1, son los únicos que son operables. ¿Perfecto? Los demás tienen que ir a quimioterapia y radioterapia concurrente, o sea, al mismo tiempo. Y el pronóstico del cáncer es muy importante. No es lo mismo tratar un cáncer en estadio inicial que un cáncer en estadio avanzado. Miren, la supervivencia global en 5 años en una paciente con estadio inicial es casi 90%, frente al estadio avanzado un 14-24%. La metástasis en estos cánceres generalmente es extensión directa,
afecta la vagina, los paramétricos, la vejiga, el recto. Después va a ser una extensión linfática a lo largo del pélvico, a lo largo del faraón. ¿No? Y el tratamiento inicial va a depender si tiene deseos de fertilidad, o sea, en estadios muy iniciales, la paciente prácticamente puede tener desde hasta un cono o sacar parte del cuello, sin la traqueotomía, en estadios muy iniciales. Pero en estadios ya avanzados, iniciales, sin deseos de necesidad o de fertilidad, debería indicar lo que es una histerectomía radical, malinfanectomía pélvica o paraórtica, dependiendo del examen de resonancia o no. Esta es como recomendación en categoría 1, como pueden ver, pero muchas veces en países en África que no tienen acceso a veces a un ginecólogo que realice una cirugía, le pueden dar quimioterapia en estadios incluso iniciales. Y en estadios avanzados, tanto los 1-3, 2A, los estadios de mayor compromiso localmente avanzado, lo que se indica como categoría 1, como recomendación 1 es la radioterapia, la quimioterapia y quimioterapia. Y al revés, miren, acá como categoría 2, como categoría 3, esto no deberían aprendérselo, lo tienen que tener en cuenta, tienen que saber que en algunos países que no hay acceso a la radioterapia o cirujano, se les puede indicar el tratamiento alternativo como quimioterapia en pacientes iniciales, pero lo ideal es operar a estos pacientes con estadios iniciales. ¿Correcto? En estadios avanzados, igual a quimioterapia, y en estadios metastásicos, también ya un tratamiento muy individualizado. Podemos dar un tratamiento paliativo y tratamiento ya, en algunos casos, tratamiento local, como una decisión de tumor en forma localizada. Estos son los tipos de histerectomía radical. Lo que hacemos nosotros en una histerectomía estamos sacando parámetros, como mencionamos, en los cánceres del cuello de útero, parámetros, ¿no? Y esos son los puntos clave que deben saber, importantísimo. Miren, cuando nosotros operamos, es una cirugía real, cuando operamos una cirugía radical, sacamos lo que es, miren, cuando hacemos una histerectomía total, sacamos acá nada más, acá podemos hacer 15, sacamos acá nada más. Pero cuando es una histerectomía radical, sacamos todo este parámetro. Acá están ligadas las arterias uterinas, todo el tejido que rodea. Eso es una radical. ¿Cierto? Miren el tumor. Y sacamos al menos unos 2 centímetros por debajo del tumor de vagina. Todo esto es vagina. ¿Perfecto? Listo. ¿Alguna pregunta respecto al cáncer de cuello uterino?